Hola, en este vídeo os voy a hablar, como una segunda parte de un vídeo que hice sobre adelgazar, de cómo mantener un buen peso, una buena salud y cómo aprender a comer. Porque según la medicina tradicional china, y como vosotros sabéis, los chinos y los asiáticos mantienen una línea mucho más fina que la nuestra, nosotros tendemos a engordar más, ellos tienen una alimentación mucho más estructurada. Aprender a comer es importante, pero hay mucha información de qué debemos comer, hay miles de métodos para adelgazar, etc. Entonces quiero que lo veamos desde otro punto de vista, desde el punto de vista de tengo un problema metabólico porque yo me engordo. Entonces vamos a tratarlo como si fuera una enfermedad. No solo es el adelgazar porque quiero estar guapo o guapa, sino tratarlo como un desorden metabólico, porque es un desorden metabólico. No deberíamos estar gordos, igual que tampoco deberíamos estar en exceso muy delgados. Entonces, hay dos tipos, para que lo veamos fácil, de personas que se engordan. Unas podríamos decir que son las personas que tienen un metabolismo que les funciona correctamente y se engordan porque simplemente comen mucha alimentación que no es favorable, es decir, comen muchas grasas, muchos fritos y tienen un desorden alimentario. Aunque su metabolismo les funcione, ellos se engordan. Son las personas que suelen ser jóvenes, empiezan a engordar y tal, el deporte les funciona. ¿Por qué? Porque su metabolismo está bien, todavía no está insuficiente, entonces hacer deporte le equilibra un poco lo que está comiendo. Pero a la larga estas personas van a debilitar lo que ahora os explicaré, que es el 80-90% de las personas que están obesas, van a debilitar el digestivo. Entonces, lo vamos a explicar desde la medicina tradicional china para que se entienda. Estas personas que ahora se están engordando, pero tienen el metabolismo, les funciona correctamente, no tienen un metabolismo lento de insuficiencia, a la larga lo van a desgastar y van a convertirse en el grupo de los segundos que ahora vamos a explicar. Entonces, el grupo de los segundos, en medicina tradicional china decimos Pi Wei Xu, que significa bazo, estómago, insuficiencia de bazo estómago. Esto también va para los diabéticos, porque es una insuficiencia del digestivo, es una insuficiencia de tierra. Entonces, para los diabéticos y prediabéticos también, pero en general, como es un desorden metabólico, sirve para muchísimas enfermedades, porque muchas enfermedades regulamos el metabolismo calórico del cuerpo y conseguimos una figura más o menos normal. No significa que estemos todos perfectos 90, 60, 90, pero normal, las enfermedades mejoran. ¿Qué es un metabolismo lento? Un metabolismo de insuficiencia de bazo estómago, como dice la medicina tradicional china. Es un metabolismo que está desgastado, es decir, el digestivo ha llevado mucho tiempo una alimentación que lo ha sobrecargado o lo ha enfriado, entonces pierde esa capacidad, esa fuerza, esa energía para desarrollar todas las funciones. Y en medicina china decimos que digestivo es tierra, es el centro por donde pasan todas las demás funciones metabólicas de los órganos, todas pasan por tierra. Entonces es uno de los órganos del cuerpo muy importantes, tierra es el centro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo debilitamos este centro? Si yo tengo el digestivo débil, significa que voy a tener un metabolismo débil y ya puedo comer lechuga que no voy a adelgazar, porque es el metabolismo el que se ha enlentecido. Entonces, veámoslo desde la medicina tradicional china. Tengo una insuficiencia de digestivo que lo que hace es que mi metabolismo vaya lento, que los líquidos no se gestionen bien, no circulen bien, se acumulen. Tengo un vídeo de los líquidos y formen humedad, esta humedad es pegajosa, entonces tengo un desorden metabólico en todo mi cuerpo porque hay humedad, porque el digestivo no funciona bien y no genera suficiente energía en el metabolismo para quemar grasas, etc. Todo esto viene, pues pueden haber muchas causas. Evidentemente descartamos las causas que son genéticas o porque hay un mal funcionamiento del cuerpo por alguna situación concreta, sino que durante mucho tiempo hemos llevado una alimentación no correcta. Hay personas que lo que hacen es comer muchas ensaladas y muchas cosas frías.
¿Qué pasa con las ensaladas y las cosas frías? Que a la larga, por ejemplo, grandes batidos de frutas y grandes batidos de frutas con verduras crudas, todo esto yo lo tengo que cocer en mi cuerpo. Es decir, cuando llega al estómago, bazo estómago, todo el digestivo tiene que cocer estos alimentos que están crudos, con lo cual voy a desgastar mi energía yang de riñón para calentar y cocer todo esto que yo le estoy poniendo crudo, con lo cual me baja el metabolismo. El metabolismo se enlentece porque pierde energía tierra, digestivo pierde energía en tener que metabolizar todo esto. No se trata de comer pocas calorías, no se trata de comer cosas que no engorden, se trata de fortalecer bazo estómago para que vuelva a funcionar correctamente y el metabolismo se vuelva a poner en el nivel que tiene que estar para quemar y para producir que el cuerpo, que el metabolismo funcione de manera correcta y pueda quemar las grasas por sí solo. Entonces, como yo tengo una debilidad del digestivo, también puede ser, por ejemplo, porque tengo una alimentación irregular, pero sobre todo es porque comemos alimentación muy fría, por ejemplo, alimentos fríos, y siempre lo digo, para poner un ejemplo, la leche, aunque la caliente, es fría. ¿Quiere esto decir que no tengo que comer leche? Sí, pero los que son grandes bebedores de leche, pues deben reducir o cambiarla por una leche vegetal. Entonces, al digestivo, cuando ya tengo el metabolismo muy lento y me engordo sí o sí y no hay manera de adelgazar, lo que debo hacer es reforzar el digestivo. Es decir, volver a que su energía esté en un nivel óptimo para que el metabolismo vuelva a trabajar como cuando tenía 20 años, que quemaba por sí solo, ¿sí? Entonces, evidentemente hay que regularizar toda esta alimentación, pero yo veo que tenemos mucho lío de qué comer y no comer, y yo creo que es mucho más simple. Nos debemos ir a los abuelos, a los alimentos de cuchara. ¿Qué le gusta al digestivo? ¿Cómo vais a recuperar esta energía metabólica? ¿Cómo vais a regular el metabolismo para que vuelva a funcionar y queme grasas por sí solo? Pues mirad, simplemente veréis, grano, hay que poner grano. No os preocupéis, no, que el arroz engorda. Grano. El grano es lo que da de comer a la tierra. Ella necesita grano, todo el digestivo necesita grano. También necesita vegetales, evidentemente, porque nos aportan sobre todo muchos minerales, vitaminas, etcétera, pero muchos minerales. Y luego también debemos comer, ¿cómo se llama esto? El grano y las bayas, por ejemplo, las judías verdes, ahora no me sale el nombre, pero bueno, sabéis, ¿no? Los vegetales y los... ahora no me sale el nombre, pero bueno, las judías verdes, todo lo que son vainas, que dentro hay grano, pero que no está seco, esto también. Entonces, pero sobre todo granos. Si queréis adelgazar, mirad, es muy fácil, debemos alimentar al digestivo y al digestivo le gustan las cosas dulces, el sabor dulce. Entonces el grano es dulce. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente comer mijo, comer arroz, comer... ¿cómo se dice esto? Granos de soja, todo lo que sea grano, judías, garbanzos, todo esto es grano. ¿Quiere decir que si yo como grano me voy a engordar porque tiene hipercalórico? Yo no sé de dónde saca la gente esas ideas, porque yo como 80% de grano y no veo que me engorde en absoluto, y tengo un metabolismo que lo regulo, porque yo me puedo engordar mucho más, evidentemente he estado mucho más gorda, pero los chinos, por ejemplo, comen bastante grano también y lo mezclan con verduras. Entonces es muy sencillo, es comer grano, es comer vegetales y es comer carne también, pero la carne no todo el mundo y en la misma proporción. Es decir, la carne acidifica mucho el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona de mucha insuficiencia y con tendencia mucho a las anemias, pues es mejor que coma un poquito de carne, porque la carne me aporta
esta vitamina B12 y este hierro que sí lo pueden aportar los vegetales, pero es mucho más reforzante el de la vida animal, ¿no? Aunque no es, a mí me sabe un poco mal, pero yo como carne y esta transición de no comer carne me gustaría hacerla, pero de momento como carne. Me sabe mal, pero no sé hacerlo de momento muy bien. Pero bueno, no importa, el hecho es carne, sí. La carne es mucho mejor si la coméis separada, es decir, si no la mezcláis con un grano como el arroz, como la soja, como el mijo, etc. Si no lo mezcláis con un grano es mucho mejor, es decir, cuando yo, por ejemplo, como carne o como pescado o como huevos, cuando como proteína animal, no lo mezclo con un hidrato de carbono, sino que simplemente lo como con verduras. Y entonces en otra de las comidas pues ya como, por ejemplo, el grano con arroz y con verduras, es decir, o la papa, la patata con arroz y con verduras. Pero si como carne normalmente no la como con los hidratos de carbono, no la como con arroz y tal. Bueno, es lo típico de dieta disociada, que ayuda muchísimo a hacer la digestión, con lo cual no recargo mi digestivo y le doy una digestión muy ligera. Además, 100% libre de gases, cuando hacemos una disociada. Es decir, cuando yo como carne, pescado o huevos, que es proteína animal, solo lo como con verduras, lo acompaño con verduras, no lo acompaño con ningún cereal, ni lo acompaño con ningún grano. Y cuando como grano, ya sea arroz, ya sean frijoles, etcétera, lo como con verduras también, no lo acompaño con carne. Simplemente es esto, ¿eh? Bueno, pues esto lo que facilita es tener unas digestiones sin ningún tipo de hinchazón, porque son muy ligeras, porque como sabéis, los hidratos de carbono se digieren con unas enzimas y las proteínas se digieren con otros enzimas. Los hidratos de carbono, las enzimas las tenemos en la boca, por eso es muy importante masticar bien el grano, el cereal, todo esto es importante masticarlo bien porque la predigestión se hace en la boca. En cambio, las proteínas, las enzimas las tenemos en el estómago, con lo cual ya puedes estar masticando un trozo de carne 20 minutos que va a seguir ahí hasta que te lo tragues, estará triturado pero seguirá ahí. Y en cambio, si masticas un trocito de pan, que es un hidrato de carbono, durante 3 segundos desaparecerá, se deshace, porque los enzimas que digieren los hidratos de carbono están en la saliva, por eso es tan importante masticar bien, sobre todo los hidratos de carbono. Entonces, muy fácil, no os compliquéis mucho la vida, lo único es que si por ejemplo tenéis mucha hambre, porque puede ser que tengáis un poco de calor en el estómago, un poco de fuego, que lo que hace es una digestión muy rápida aunque tenga el metabolismo lento. Si lo que tienes es mucha hambre, la disociada te irá muy bien, porque la disociada, el no mezclar una proteína con un hidrato de carbono, nos facilita mucho que podamos comer un poquito más de cantidad. Si mezclas, no pasa nada, come un poquito menos, intenta poner un poquito menos de carne, más que de cereal o más que de verduras. Es simplemente esto. Si yo como de cuchara, mi línea de la insulina estará muchísimo más estable y no hace falta complicarse la vida mucho en saber qué es lo que debo comer. Debemos comer como comían antes nuestros abuelos, que comían más de cuchara, sin menos complicaciones. Luego también deciros que la fruta es mejor comerla fuera de las comidas, ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque la fruta fermenta, sobre todo fermenta cuando la como después de comer carne. La fructosa de la fruta fermenta la carne, es un azúcar y fermenta la carne, entonces da muchos gases, etc. Y luego los crudos. Los crudos, es que lo hacemos al revés. El crudo tiene que ser un acompañamiento de mi comida. Es decir, si yo me como un buen plato, mirad, hoy voy a hacer, ayer hice un sofrito con un montón de verduras, un montón, a ver, con 3 verduras, un poquito de ajo, un poquito de cebolla, unos shiitake que tenía y unas zanahorias, y hice bastante sofrito. Ayer una parte del sofrito me la comí, como era de verduras, me la comí con un poquito de pasta, que yo como pasta 1 o 2 veces a la semana. Y hoy tengo este mismo sofrito y lo que voy a hacer es ponerle arroz,
Le voy a poner también un poquito de soja verde, porque es muy fresquita, porque ahora en verano la soja es fría y entonces refresca el cuerpo. Y me voy a hacer con una sopa, con este sofrito que hice, le añadiré agua, voy a hervir un poquito de arroz y un poquito de soja verde y voy a hacer como una especie de sopa un poquito espesa porque no quiero morir de hambre y entonces esto va a ser mi comida principal. Lo voy a acompañar con un crudo porque estamos en verano, hace mucho calor y quiero refrescar, pero el crudo es un acompañamiento. Entonces, ¿qué hago? Pues mirad, hay días que lo que hago es, pues cojo un poquito la soja, por ejemplo, me gusta mucho, y porque como carne pero como poca, pues lo que hago es cojo un trocito de soja, de esta blanca, cruda, que es sosa, pero me enseñaron aquí a cómo se hacía y dije, ah, por Dios, claro que coméis soja, si es que hay otra manera de comerla, por Dios. Porque claro, te comes aquello y es como una pasta que no se puede comer. Pero la soja, bueno, pues simplemente es, cojo la soja, la chafo con una cuchara, le pongo un poquito de rábano crudo, nada, 2 o 3 rabanitos, ya tengo el fresco, ya tengo el crudo, y le pongo sal, un poquito de sal y aceite de sésamo. ¡Ah, muchacha! Cuando comes la soja esta blanca que parece un zapato, te la comes con aceite de sésamo. Claro, es que la vida te cambia. Entonces, bueno, pues eso, pues un poquito, o una pequeña ensaladita, pero pequeña. El problema que tenemos nosotros es que hacemos una súper ensalada y se convierte en el plato principal cuando queremos adelgazar. Estamos enfriando el digestivo, que es un órgano que le gusta estar caliente, le estamos dando muchísimo trabajo y estamos bajando el metabolismo del cuerpo. Mucho más fácil, comer de cuchara, comer grano, comer verduras y lo otro que no me acuerdo cómo se llama, que son las vainas, lo pondré en el título, ¿vale? Pues que son eso, pues las judías verdes, lo que llevan dentro los guisantes, ¿cómo se dice eso? Bueno, pues eso, pero ya sabéis lo que quiero decir. Eso también, también es muy importante comer también. No en tanta cantidad, pero es bueno comer. Simplemente eso, me parece que nos complicamos mucho la vida comiendo e intentando saber lo que tenemos que comer. Y es comer sencillo, no comer mucha cantidad. Y si tengo mucha hambre, como disociado. Y así no me tengo que preocupar. Claro que si no tengo hambre y como disociado, también perfecto, porque facilito muchísimo la digestión y el cuerpo recupera el metabolismo. Se trata de recuperar la energía del metabolismo del digestivo, que es tierra, medicina china, y en la tierra quiere grano, eso es lo que le da de comer, eso es lo que alimenta su metabolismo. Mi metabolismo se equilibra y vuelve a quemar las grasas, porque debemos comer grasas, evidentemente, si no, no tendríamos hormonas. Equilibra la figura y mi cuerpo de una manera sana, porque si estoy gordo, tengo un problema metabólico y lo tengo que tratar como si fuera una enfermedad, porque a la larga son de estas enfermedades silenciosas que le llaman, me va a dar problemas. Entonces, ostras, me voy a encontrar mucho mejor, pero debéis tomar las riendas vosotros mismos. No es que nadie os tenga que decir lo que tenéis que hacer, tenéis que probar, tenéis que quedaros en casa y seguir vuestra intuición a la hora de comer. Simplemente es seguir vuestra intuición, porque yo creo que no hay desconocimiento de cada uno. Todo el mundo sabe perfectamente cómo se tiene que adelgazar. Simplemente hay exceso de información y desconexión con mi intuición, con lo que yo creo que está bien para mí. Si a mí me dejan solo, yo como, ya sé lo que tengo que comer y yo ya sé cómo mantener mi peso y yo sé si necesito hacer deporte o no lo necesito hacer porque me funciona o no me funciona o porque me gusta o no me gusta, ¿entendéis? Es mucho más fácil, pero el grano os va a ayudar porque os va a mantener la línea de insulina mucho más estable durante mucho más tiempo y a la que llevéis unos días vais a ver cómo el cuerpo empieza a reaccionar y empieza a no tener tanto deseo de comer otras cosas, Lo que pasa es que ahora nos da unos picos así como cuando llevamos un desorden alimenticio, entonces nos da que el cuerpo nos obliga a comer tonterías y guarradas que luego nos arrepentimos y no nos sirven de nada. Simplemente lo quería añadir al vídeo que hice hace mucho tiempo sobre el metabolismo y cómo adelgazar según la medicina tradicional china.
y espero que os sirva y que os adelgacéis para que estéis sanos. Muy importante. Bueno, pues nada, que vaya muy bien. Un abrazo, hasta luego. Adiós.